Y en este caso tenemos la oportunidad de alguien a quien en lo personal conozco bastante, es de Lanús, por su relación tanto con el Centro de Veteranos, con el Observatorio Malvinas, su militancia, su laburo, por ya hace varios años con Ricardo. Y además a Ricardo, yo pensé que estaba también en nuestras entrevistas en YouTube, pero no, él vino al programa de radio cuando aún no estaban estas cosas, por ejemplo, la cámara, todo lo demás. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, muy pero muy bien, feliz de poder estar compartiendo este espacio. Para mí la radio es algo mágico, maravilloso, y cuánto mejor de poder tener una charla y poder hablar de la causa Malvinas, ¿no? Además, Ricardo, vos estás ahora al frente de lo que es la comisión homenaje permanente del Grupo de Artillería No Transportado 4, esto no lo dije antes, vos fuiste soldado en 1982 del grupo de artillería, y ahora estás al frente de la comisión, que ahora en breve nos vas a contar el laburo que hacen en la comisión. Además ligué, lo voy a mostrar, el hermoso regalo que ligué, una agenda hermosa, aquí justamente del grupo, combatimos con honor y volveremos, dice Comisión de Homenaje Permanente del Grupo de Artillería Transportado 4, es hermoso. Y tiene 3 estrellas atrás. Sí, ahí están abajo. Nuestras 3 estrellas. Vos sabés que en este último año, después del Mundial, cuando vamos a dar las charlas a los colegios, los chicos se quedan, nos ven las 3 estrellas, claro. Dice la tercera copa, ¿no? Y bueno, nosotros siempre tenemos que explicar, afortunadamente nos da el pie para explicar que nuestras 3 estrellas son Pizarro, Romero y Vallejo. Siempre en nuestras insignias. Los 3 caídos del grupo. Nuestros 3 caídos en el grupo, ¿sí? Bueno, después tenemos muchos caídos de posguerra, muchísimos. Lamentablemente, la posguerra nos pegó muy duro en ese aspecto, pero nuestros 3 héroes centinelas son Pizarro, Romero y Vallejos. Y siempre que podemos lo recordamos porque son parte de nosotros. Siempre decimos que en suerte les tocó estar a ellos allá y formar parte de ese grupo de centinelas. Y a nosotros venir y levantar la bandera para continuar con la causa, ¿no? Ricardo, vos en 1982 estabas haciendo el servicio militar. Recién empezabas, ya habías hecho un año de colimba. Contanos tu situación para ese momento. Bueno, yo soy clase 63. Yo ingresé al servicio militar por aquel entonces, para los chicos jóvenes que nos escuchan en las diferentes universidades, en los diferentes lugares. Por aquel entonces existía una ley que a todos los hombres entre los 18 y los 20 años le tocaba hacer un año de servicio militar obligatorio. Salvo el caso de que, bueno, que por sorteo o por una cuestión de problemática familiar y demás, puedan salvarse la colimba. Yo en este caso soy clase 63, con lo cual ingresé el mismo año 82. El 1 de febrero me presenté en el Distrito Militar La Plata y el 2 de febrero estaba en Córdoba para prestar el servicio militar obligatorio, ¿no? La unidad de ustedes tiene una particularidad que muchos de ustedes, de los que fueron soldados, en ese año o en otros años de lo que era ser parte del Grupo de Artillería No Transportado 4, era que muchos lo elegían esa unidad porque había una presentación y bueno, cuentan tus compañeros por qué lo elegían. ¿En tu caso lo elegiste, te tocó? No, yo lo elegí. Yo lo elegí porque yo sabía que tenía que hacer un año de la colimba, ¿no? El servicio militar obligatorio. Y muy a pesar de tener vértigo, muy a pesar de un montón de situaciones personales, yo dije, ¿qué es esto de la boina roja? ¿Qué será? Que estabas en un lugar ya en el ejército, se presentan... No, cuando te convocan a la realización médica, en esa época nos daban la oportunidad de elegir ser buzo, esquiador o paracaidista. Y yo, entre ser buzo, esquiador y paracaidista, yo elijo ser paracaidista. Y bueno, la suerte quiso que forme parte de esa unidad y que mi destino fuese Córdoba, ¿no? Lamentablemente la clase de 63 no pudo saltar, porque estuvimos en toda la preparación, nos aceleraron lo que fue la instrucción,
Pero lamentablemente la patria priorizó Malvinas, y allí estuvimos, ¿no? Como siempre digo, y estoy absolutamente orgulloso de decir que nuestra unidad, desde el primero al último, fue voluntario. Nosotros no formamos parte de ese grupo de muchachos que dicen, subí a un avión y llegué a Malvinas y no sabía dónde estaba. A usted lo juntó a quien era el teniente coronel Quevedo y les anunció a dónde iban. Nosotros, cuando el 2 de abril se recuperan las islas, recuerdo bien que era un sábado, fue distinto el clima que se respiraba. De hecho, algunos teníamos la ilusión de poder tener ese Franco y demás, y ya desde muy temprano a la mañana se respiraba un aire distinto. Del viernes 2 de abril. El viernes 2 de abril, perdón. El viernes, ese viernes pendiente de poder salir ese mismo día de Claro. Franco, nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa que acá hay un clima raro? El teniente coronel nos saluda en la formación del día y nos comenta que habíamos recuperado las islas y que por las características de la unidad seguramente íbamos a formar parte de los que nos toque ir a Malvinas. Con lo cual, a partir de ese día, nuestra preparación fue absolutamente distinta. Todos los tiempos se fueron acelerando en la instrucción. En un primer momento iba a ir nada más que una batería de tiro, pero como infante. Después, el 19 de abril, le dan la orden a Quevedo de que viajaba toda la unidad. Y entre el 19 y el 21 se formó el rol de combate, que ya estaba obviamente hecho, entre oficiales, suboficiales, soldados de la clase 62 y la gran mayoría de nosotros de la clase 63. En mi caso yo no entré en ese primer rol de combate, cosa que me apenó muchísimo. Estaba la primer formación, que era la que estaba presta a ir al aeropuerto de Pajas Blanca, y el teniente coronel dio un nuevo discurso, hoy general retirado, uno de nuestros referentes malvineros, y dio un discurso en el que lo primero que dijo es que íbamos a una guerra, que la batalla iba a ser dura por las características de nuestra unidad, seguramente el apoyo de la artillería iba a hacer falta en distintos puntos de las islas, que el riesgo era enorme de no volver, pero que la patria demandaba eso. Y si alguno de los que estaban en la fila, en el rol de combate, no se sentían con la fortaleza de ir a Malvinas, que salgan de la fila y que no iban a ser juzgados, no iban a ser señalados. Así fue que, y dijo, y bueno, y señaló a un costado así. Yo en ese momento dije, él va a decir que en esta línea, pensé, se forma una fila por los voluntarios. Entonces me acerqué a esa fila y llegué tercero. Miré la formación y salieron dos compañeros y al instante salió un tercero. Entonces así fue como los tres primeros que estábamos en la fila formamos parte de completar el rol de combate y viajar a Malvinas. Es importante esto que destacás. Recuerdo, estamos conversando con Ricardo Pereira, porque generalmente después de la desmalvinización puso que a muchos le ha tocado, no estamos diciendo que esto no pasó, porque la desmalvinización lo que hizo es tomar algunas verdades para hacer una historia única. Entonces, decir, bueno, fueron sin saber, vos lo dijiste, lo hacías mención. Vos ya cuando viste la mano, que fuiste. Yo cuando no vi la esperaste mano, ni a que termine de decir. No. Yo entendí, no sé, quizás inconscientemente, la intención del teniente coronel. Es el día de hoy que se lo vuelvo a preguntar, porque tengo una amistad con él hoy, ¿no? Es como un padre para nosotros. Y yo digo, este viejo va a hacer esto. Y cuando vi que señaló dijo, acá va a haber una fila. Y va a haber voluntarios y yo tengo que estar ahí. Yo sentía estar ahí. Así fue que fui el tercero y entramos los tres primeros. Y ¿no? justo. ¿Y había más de ustedes tres? No, había una fila, era interminable. ¿De voluntarios? De voluntarios. Mirá. De voluntarios. Sí, no, la fila... yo apenas pude volcar la vista, Sí. pero la fila era interminable. Que además también Quevedo tenía un problema de salud grave. Quevedo no tendría que haber ido a Malvinas. O sea, él tenía en ese momento, había tenido una operación que, digamos, tenía un ano contra natura. Él no tendría que haber ido, pero él, a pesar de esto, fue con nosotros y fue un soldado más. Fue el tipo que dirigió
todo el operativo, el que estuvo acompañándonos permanentemente desde su rol, obviamente, pero con una presencia absoluta en el campo de combate, ¿no? Ricardo, estás como voluntario, ya estás en la fila, la unidad comienza la movilización a las islas. ¿Cuándo llegás y qué pasa a partir de ese momento? Nosotros llegamos, primero tuvimos un viaje a Comodoro Rivadavia, pasamos una noche allá y al día siguiente cruzamos a la isla. Hasta ese momento las referencias que teníamos los de nuestra generación era que las Malvinas eran argentinas, y no más que eso. ¿Vos sabías algo de las islas, de la historia? Muy poco. Los efemérides, la escuela, pero muy poco realmente. Sí, esta cuestión de, digamos, de tener antecedentes, de saber. En mi casa siempre se respiró política, creo que desde ese improvisado Moisés que fue una caja de manzanas. En mi casa, yo nací y me crié en una villa, una de las villas más viejas de Avellaneda, en Villa Corina. Mi viejo fue dirigente barrial toda la vida, y se discutía política, se respiraba política siempre. Vos tenías un abuelo también que había militado, sabía, ¿no? Yo tuve un abuelo que, bueno, mi viejo militó en el Paraguay, por eso se tuvo que venir a la Argentina. Era tu papá, mi papá. Sí, el exiliado. Él Bien. tuvo sus incursiones en Bolivia en algún momento y después volvió para Paraguay, y de Paraguay se tuvo que ir. Y bueno, su primer estación fue el Chaco. ¿Tu papá es nacido en Paraguay? Sí. Ahí conoce a mi vieja y de ahí se vienen para acá. Para pelearla, ambos padres solteros, y ya para aquella época una familia, digamos, poco convencional para la época. Bueno, y el fruto de ese amor vengo yo, ¿no? Y ahí en Villa Corina después vos te criás. Yo en Villa Corina me crío acompañando a mi viejo en las reuniones de la Sociedad de Fomento. ¿A qué escuela fuiste, Ricardo? A la escuela 27, Juan Martín de Pueyrredón, en Villa Domínico. Claro, sí. Ahí en Agüero y ahora Crisólogo Larralde y Chascomús. Hice toda la primaria ahí, después hice el secundario en el ENET número 5, acá en Avellaneda, hasta que en plena época del proceso cívico-militar me pidieron diplomáticamente que me retire, o sea, me rajan del colegio, claro, por una cuestión de participación, inclusive política. Vos ya también tenías militancia. Yo tenía militancia, siempre tuve militancia, por eso te digo que desde mi cuna respiré esta cuestión de la empatía, de la solidaridad, de pensar en ese otro que soy yo, en que las cosas las tenemos que hacer juntos, ¿no? En sacar el país adelante. Tengo la suerte en este momento de participar en un centro de jubilados, por ejemplo, y el otro día me reconoce una abuela como el hijo de mi padre, en realidad, por mi parecido ahora ya con claro, mis 61 años. Y ella, bueno, le comentó a la gente que estaba ahí que el barrio de Corina, Villa Corina, lo que está al costado del cementerio de Avellaneda, se hizo en la gestión en la que mi viejo era el presidente de la comisión del barrio. Y él fue uno de los que gestionó que ese barrio se haga ahí, en esa vieja Villa Corina, ¿no? Distante el concepto de villa por ahí, o sea, nosotros siempre desde chico abrazamos este concepto de villa de emergencia y no miseria, porque la emergencia pasa con creatividad, con trabajo, con esfuerzo, y no puede ser permanente. De la emergencia se tenía que salir. Y esto fue lo que mamamos todos los del barrio, ¿no? Y construimos lo que fue eso, que hoy es uno de los complejos modelos para aquella época. La semana que viene cumple 50 años desde la inauguración, el complejo. Así que bueno, hay toda una historia. Bueno, vos te criás con todo esto, militancia, tu viejo militancia, bueno, además el sentido de pertenencia ahí en el barrio también. Dentro de eso, además, cuando se dice fórmense acá, Quevedo, ¿no? Estirando el brazo, no dudaste, fuiste corriendo también con ese compromiso patriótico para ir a Malvinas, lo remarcaste, tengo la suerte de que un tercero dio el paso para adelante y que te puedan sumar. Y dentro de todas estas circunstancias,
estás en Comodoro Rivadavia, me habías mencionado, ¿no? Claro, Antes de hacer el cruce. Y el 23 de abril nos reunimos toda la unidad en Malvinas, muy, muy cerquita del puerto argentino. Nos reunimos toda la unidad ahí y ahí empezó la distribución, ¿no? Parte de lo que era, en mi caso yo pertenecía a la batería C, la batería de tiro C, pero parte de la batería A se dirigió a Darwin, parte de la B fue a Sapperhill y después nosotros también nos dirigimos a Sapperhill. En mi caso, toda mi estadía en Malvinas fue en Sapperhill, pero con la reconstrucción de la historia del grupo de artillería conocí la historia de mis compañeros, que esta se plasmó en un libro. ¿Qué libro? El libro está firmado por Sandra Moyano y por Ramón Robles, y se llama Los dioses del trueno. Es un libro en el que, por ahí a diferencia de otros, lo que tiene son los relatos de compañeros. Desde todo aquel que quiso participar dio su relato y eso nos permitió cruzar las diferentes historias. En mi caso, yo era apuntador de pieza, no tuve muchas chances de estar en mi lugar de combate, en mi rol de combate, ¿no? Pero otros compañeros tuvieron. ¿Por qué si bien, no tuviste eso? Porque no nos movimos mucho. O sea, sabíamos que íbamos Pero a vos siempre en participar. Sapperhill. En Sapperhill, sí. Ahí, ¿cuántos cañones habían más o menos? Y éramos 2 baterías de tiros completas. Está bien, para los que no 12 sabemos cañones, qué es una 12 batería. cañones. Perfecto, 12 cañones en total. En total. Y otros 6 estaban distribuidos con otras baterías. Una batería tiene 12 cañones. 6. 6. ¿Y ahí por qué eran 2 entonces? Porque éramos 2 la batería, la Perdón, batería A ok. y la B. La A y las otras son las que se fueron Exacto. a Darwin y otra Exacto. a otro punto. A otros destinos, diferentes destinos, en apoyo de infantería, mejor dicho, en apoyo a la infantería de diferentes unidades, ¿no? O sea, estuvimos dispersos, nos juntamos recién en el regreso, digamos, ¿no? Y en posguerra. Y ahí estaba además chusmeando acá también en el mapa la ubicación exacta de Sapperhill, porque me está gustando hacer esas cosas, ver exactamente dónde estaban, ¿no? Sí. Y desde ahí ustedes se quedaron ahí, tus 2 baterías, Exacto. de donde pertenecían. Sí. Ahí estaba Quevedo. Quevedo tenía, sí, el centro de operaciones ahí. Y el centro de dirección de tiro también estaba ahí. Pero ustedes de ahí abrieron fuego. Claro, sí. Nosotros dimos apoyo permanente a las diferentes unidades, ¿no? Nosotros recibíamos cuál era la dirección a la que teníamos que tirar y ahí cambiábamos la regla, la dirección de disparo y ahí disparábamos permanentemente, ¿no? Y recibíamos a su vez el asedio de la artillería Claro. británica, ¿no? Que además, por el lugar, mirándolo en el mapa, me imagino, no solo de artillería terrestre, sino también la de los buques. Naval. No, la porque naval para nosotros fue el asedio, más que la terrestre, la naval. Claro. Porque digamos, el Loto Melara, que es el cañón 105 con el que tirábamos nosotros, tiene un alcance de 11 kilómetros. Y la artillería de la Armada tenía un alcance de 17 kilómetros. Entonces, esos 6 kilómetros de ganancia, obviamente era una ganancia inmensa para ellos. Fue distinto cuando el cruce de la artillería fue de tierra a tierra, claro, porque tiene más, ahí fue, claro, más próximos. Exacto. Estamos conversando con Ricardo Pereira. Ricardo, están en Sapperhill, las dos baterías que se van a posicionar allí. Y desde ahí, mediados de abril, ustedes ya están y empiezan a pasar los días. ¿Te acordás más o menos qué día es el que llegan? Nosotros llegamos ahí el 23 de abril. El 23 de abril. Exacto. Si lo habías mencionado, perdón, no lo registré. El 23. El 1 de mayo fue el día clave para nosotros. Por eso, a los pocos días. Exacto, a los pocos días. Nosotros todavía no teníamos las posiciones fijas, estábamos recién recibiendo las municiones. Primero volamos nosotros, después recibimos las municiones y estábamos muy cercanos al aeropuerto viejo. Y nos refugiábamos entre las municiones hasta el 1 de mayo. Allí fue cuando vemos el vuelo del Sea Harrier, el primer tableteo de los proyectiles, y ahí es donde cobramos noción de que primero que estábamos en una guerra, que eso era una batalla, y del riesgo que corríamos estando
refugiados en el medio de las municiones, ¿no? Fue así que desde ahí nos trasladamos hasta pasando el pueblo, o sea, sobrepasando todo lo que es el pueblo. El aeropuerto viejo está, digamos, en lo que sería el sur, digamos, y pasamos el pueblo a unos 4 o 5 kilómetros más o menos, en la ladera de Sapperhill. Hoy alcanza justo el pueblo hasta ahí, hasta donde estaban las posiciones nuestras. ¿Viste dónde termina? Vos estuviste hace poco en Malvinas. El año pasado, sí. ¿Viste dónde termina el poblado, digamos? Sí. A 300 metros de ahí era la posición nuestra. ¿Vos también estuviste en Malvinas? Yo estuve, sí, en el 2018. ¿Y las posiciones ustedes las encontraron? Yo tuve la fortuna de encontrarla. Yo siempre cuento yo de chico fui scout. Y entre otras cosas. Entre otras cosas. Y siempre tuve presente, primero la vida en la naturaleza, ¿no? Y aparte de eso, el sentido de orientación. Y más allá y esto no es romantizar la guerra ni mucho menos, ¿no? Ni la batalla, que para mí siempre es una batalla y no la guerra. Siempre a mis espaldas estaba el pueblo Puerto Argentino y de frente tenía 2 hermanas. A la derecha tenía London y esas eran mis grandes referencias. Y en los últimos días, en los días que estaba claro, yo decía, voy a buscar esta orientación para que cuando vuelva, si vuelvo algún día, me sea fácil recuperar la posición a donde estuve. Cuando nos lleva el guía nos dijo, el guía sabe, porque no lleva a un veterano, lleva a varios, claro. Eso la tienen recontra clara, sí. Donde combatimos todos, y nos dejó en un lugar cercano ahí. Entonces yo me acerqué un poco más buscando en mi memoria estas referencias de niño que había aprendido y que era... Referencias que tenías en la cabeza. No, absolutamente, ¿no? O sea, wow. Yo era extender el brazo, cerrar un ojo y era un salto de pulgar hacia la derecha o a la izquierda. Ahí estaban 2 hermanas. Cerraba los ojos, giraba un poco mi cuerpo y ahí estaba London, que es de donde yo vi la última batalla también, claro. ¿No? Caminé hasta un determinado lugar y me paro y encuentro que estaba parado exactamente en el mismo lugar donde había estado la pieza mía de artillería, ¿no? Eso fue muy fuerte. Sí, impresionante. Fue muy fuerte porque afortunadamente tengo registro de eso, porque uno de mis compañeros filmó y grabó permanentemente, fotografió y después me dice, mira, loco, esto es cuando vos te encontraste con tu lugar en el que combatiste. Está subido a YouTube y demás, ¿no? Pero bueno, fue muy fuerte porque imagínate que uno vuelve, en mi caso 37 años después, y es reencontrarte con los fantasmas, ¿no? Pelearte claro. Nuevamente con esto que había pasado, ¿no? Yo siempre digo que para mí volver a Malvinas era, en principio, el enunciado de cerrar un capítulo, ¿no? Y tengo la fortuna de decir que para mí se abrió una enciclopedia el día después. Porque si bien yo empecé a militar desde el día 0, cuando volvimos, sin saberlo, siempre pensé que había cosas por hacer. Siempre pensé. Y muchos años después abracé este concepto de la batalla de Malvinas, teniendo en cuenta todas las que se habían librado antes, ¿no? Y bueno, no puedo hablar de una guerra conclusa porque nuestros derechos siguen claro. Absolutamente impecables, intactos en el reclamo, ¿no? Ricardo, y mencionabas lo del 1 de mayo, que vinieron a pasar los aviones, vuelvo a esos hechos de 1982 y igual vamos a continuar yendo y viniendo también a tu viaje a Malvinas y esa experiencia que vivieron. Dentro de esa situación del primero, porque se ataca ya el aeropuerto, que hay una distancia entre Sapperhill y el aeropuerto, que es de noche todavía cuando atacan los aviones Vulcan. ¿Cómo viviste ese momento? Mira, en ese momento nosotros creo que entramos en la realidad, porque en ese momento nosotros formamos parte de una generación que miraba la serie Combate, que silbaba la serie de Combate, veíamos las películas de guerra, pero no teníamos realmente noción de la magnitud del conflicto, por lo menos en mi caso. Uh-huh. Como soldado de 18 años,
de aquella época. A mí siempre me gusta jugar con esta comparación porque en charlas que tengo en los secundarios con chicos de los últimos años, por ahí les digo, yo tenía la edad que tienen ustedes cuando me tocó ir a combatir a Malvinas. Y ahí es donde se toma conciencia realmente de la magnitud, ¿no? Hecho que no menosprecia ni invalida lo que hicimos, porque también está este concepto formado por la desmalvinización, que pelearon contra pibes, que éramos chicos, que nuestra juventud, que todo lo que ya sabemos, ¿no? Nosotros éramos hombres de 18 años, que aprendimos desde la inconsciencia a defender a la patria. Mucho después vino el concepto, desarrollar un concepto de soberanía, apropiarse de la lucha de Malvinas, interiorizarse, no quedarnos nada más con lo que quedó en el frente de batalla, ¿no? Claro. Y en esa trinchera, que era la trinchera bélica, nosotros abrazamos, un grupo bastante importante de compañeros, abrazamos la causa a finales del 82, ni bien volvimos, y ahí empezamos a construir esta trinchera de la militancia, ¿no? Formando el primer centro de veteranos, sin todavía tener el concepto de veterano de guerra, claro. Esta cuestión de identidad que se fue construyendo después, ¿no? Pero bueno, nuestra vida cambió radicalmente en un instante, a partir de ese primero. A partir de ese primero, ¿no? Vos en un momento mencionaste serás el jefe de apuntador. No, yo era el apuntador de pieza. Apuntador, no jefe de apuntador, es apuntador de pieza. O sea, dentro del equipo que maneja una pieza de artillería, está los sirvientes de pieza, el apuntador y el que está a cargo, digamos, de la pieza, que era el suboficial. El que está a cargo de la pieza es un suboficial. Exacto. Bien. ¿Qué era el tuyo? El sargento Castro. ¿Qué tal? Un tipo chaqueño, un tipo fenómeno. Él ya no está en este plano. Lamentablemente, una enfermedad como el cáncer se lo llevó muy joven, pero un tipo maravilloso. Y no porque esté muerto, sino porque fue un tipo maravilloso en la colimba, en la guerra, un caballero, y en la posguerra, en la posbatalla, digamos, fue algo que él llegó hasta donde la salud se lo permitió, pero un tipo maravilloso, tipo que nos cuidó permanentemente, era un compañero más. Sargento Castro, Ezequiel Bernabé Castro. Y eran el sargento y ¿cuántos soldados? 6 soldados. 6 soldados. Está la pieza de artillería, vamos a suponer, para los que no ven en YouTube, para los que nos escuchan en radio, Exacto. Lo voy a ir describiendo. La pieza de artillería soy yo, suponte. Sí. El cañón. El cañón, exacto. 105. Este que está acá en la... el que está ahí en la imagen. Hago para mi derecha. Sí. ¿Qué hay a mi derecha y a qué distancia del cañón? Y a muy poco la parte de lo que serían las municiones. Hay como un camino hecho. Un camino ustedes nosotros, cavaron. Exacto. Que protegíamos como con paredes de tepes de turba, bien, donde teníamos parte de la munición para no tenerla al lado del cañón y a su vez para tenerla cerca para poder transportarla en el momento de tirar. El cañón está en un círculo, también que hicieron el pozo. Exacto. Y el cañón adentro. Exacto. Hay un pasillo a mi derecha que me lleva las municiones. Exacto. A la izquierda. También otro pasillo con idénticas características para tener repartidas las municiones. Ok, en los dos, ambos lados están las municiones. Y en la parte de atrás los refugios nuestros. Aparte de atrás, perdón, Ricardo. A tu espalda del obús. Pero claro, dentro del pozo. Dentro del pozo, dentro del pozo. Dentro del pozo, a metros. Ustedes dormían. A metros, claro. No, teníamos el refugio. El refugio. Nuestro refugio estaba a unos 6-7 metros más o menos del cañón. Nosotros habíamos hecho con unos tanques de 200 litros, teníamos esparcidos 5 o 6 tambores, que en el combate de ellos nosotros nos metíamos ahí adentro, que a su vez eso estaba protegido por tepes de turba. Eso hizo que nosotros que tuviéramos pocas bajas, porque a veces el fuego de los británicos era en forma simultánea al nuestro. Si nosotros no teníamos que trasladar desde el obús hasta nuestro refugio, teníamos 6 o 7 metros en los cuales la lluvia de Esquirland seguramente nos iba a alcanzar. Al estar muy cerca, no solo nos protegíamos, sino que cuando nos daban la orden de volver a tirar, estábamos prestos a poder salir nuevamente a tirar.
Vamos a esos momentos que disparaban y estaban en combate. Corregime, Ricardo. Me imagino artillería contra artillería a partir de 10 de junio. Más o menos. Sí. Aproximado, un día más, un día sí, menos, sí. Pero es aproximado a partir de lo que llaman los combates finales. Antes inclusive, ¿eh? Antes también. Antes también, sí. Ya artillería contra artillería. Sí. Antes del combate de Montelondo ya se estaban cañonando. Ya nosotros estábamos punchi porque en el avance de ellos nosotros recibíamos, a ver, el CDT, el Centro de Dirección de Tiro, tenía mapeado toda la isla y tenía dónde estaban cada una de las unidades. Y obviamente al avanzar de los británicos, nosotros teníamos que repeler el fuego para que no avance la infantería británica. Y en algunos de los casos, cuando ya era inminente la pérdida, teníamos que tirar por sobre la tropa nuestra para que pueda replegar la tropa nuestra, ¿no? Entonces todo eso comenzó antes. Pero el cruce más fuerte fue entre el 9 y el 14. En adelante, hasta el 14. Entonces, ustedes están con los cañones, está esta descripción que hicimos de cómo estaban distribuidas las municiones, los refugios de ustedes, que diste la característica de por qué también tuvieron tan pocas bajas gracias a eso. La orden de fuego al suboficial Castro, ¿cómo le llega? Bueno, en el primer momento le llegaba vía telefónica. Telefónica, estos teléfonos que funcionaban, digamos, como con la tecnología de la época, sí, ¿no? sí, bueno, la manijita que llegaba para que genere la batería, la batería, y ahí nos comunicábamos y ahí nos daban desde del centro de dirección de tiro el lugar y con el tipo de carga que teníamos que tirar. En ese refugio estaban los 7. Estábamos todos, exacto. Con el teléfono. Exacto. Con el teléfono estaban todos ahí atrás. Atrás del cañón, atrás mío, estoy para que se entienda el que lo está viendo, la descripción. Ustedes están ahí. Recibía, que era el sargento en este caso, sí. Salía del lugar y nos decía, batería arreglará. O sea, nos daba la orden cómo se tenía que preparar la munición, que era absolutamente artesanal. Nosotros teníamos, cada munición venía en una caja desarmada, en función de la distancia a la que teníamos que tirar, era la pólvora que le cargábamos, y si teníamos que tirar con la espoleta que reviente en el aire o de choque, eso se regulaba. Y había un compañero que era el que regulaba las espoletas, y ahí, bueno, mi rol en ese momento era recibir la regla, digamos, la dirección hacia dónde tenía que apuntar el cañón. El cañón, claro. Correrlo manualmente y apuntar. Y después estaban los diferentes compañeros que en forma simultánea, salvando las distancias como si fuese, ahora que estamos con nuestro corredor en Fórmula 1, sí. En forma simultánea cada uno sabía lo que tenía que hacer. Haciendo exactamente esto en forma simultánea para que podamos dar tiro a donde correspondía, ¿no? El cañón no lo dispara uno, lo disparan varios. Varios, exactamente. Y en nuestro caso se dio que todos pudimos tirar con el cañón. Hubo otras piezas en las que nada más tiraba uno, pero nosotros nos fuimos relevando, fuimos tirando todos para tener esta cuestión de, más allá del rol que nos tocó en el combate, poder decir yo también tiré en Malvinas, ¿no? Quien está contando su historia es Ricardo Pereira, soldado del grupo de artillería aerotransportado 4. Ricardo, lo destacaste vos, por eso me voy a agarrar de eso. Mientras funcionaba el teléfono, las primeras órdenes, ¿no? El sargento Castro salía, le daba la orden y los 6 soldados, como fuera un reloj, todos operando el cañón para disparar. ¿Qué se disparaba? ¿1 o 2 tiros y al refugio? ¿Cómo era? Generalmente nos daban, digamos, la regla de tiro, la cantidad de tiros, 5 tiros de disparo, en la primera época, ¿no? O sea, en los primeros días, 9, 10, tanto se daba la regla de tiro y se disparaba con todas las formalidades, claro. ¿no? Generalmente eran 4 o 5 disparos del cañón, nos refugiábamos, tiraba otra pieza de la misma batería, y así nos íbamos alternando. Claro. Y ahí nos íbamos corrigiendo la regla, porque, digamos, la información por el observador adelantado se iba pasando. Iba llegando y íbamos sí, pasados, se tiraron a cualquier lado, ¿no? Iba corrigiendo para los nuevos tiros. Y mencionaste en un momento que al principio llegaba esas órdenes, iba esto antes, por teléfono. ¿Después? Y después se venía con el observador adelantado corriendo, a los gritos, pasando la voz, están en tal lado, tiren para allá. Y ahí ya los teléfonos no existían
y como podíamos, a los gritos entre nosotros. ¿Eso era por la proximidad de los británicos? Por la proximidad de los británicos. Okay. Estamos a partir de... Sí, y a su vez por el deterioro de las piezas, ¿no? O sea, por el deterioro de todo el material, porque, digamos, la pieza nuestra fue la anteúltima en quedar tirando, en la que yo estuve. En nuestra unidad... la anteúltima. La anteúltima, la mía. Sí. Pero también está toda la historia que está contada por mis compañeros, que es la de la última pieza que quedó tirando, ¿no? Con el querido Walter Moyano, porque es de Lanús, por eso lo menciono a él. Claro. El querido Negro Moyano, un fenómeno. Negro Moyano, un padre, o sea, un compañerazo, un hermano, pero un padre para los 63. Y bueno, el Negro formó parte de la última pieza, ¿no? Que ahí hay una historia maravillosa. Yo con el tiempo me reúno con escritores argentinos, con este tema de la militancia y demás. Y ellos nos manifestaron, me voy a acordar el nombre en algún momento de un cruce de libros que hubo entre los británicos y él. Él viaja mucho a Mendolara, es uno de los muchachos. Un escritor estamos hablando. Estamos hablando de un escritor. Él se cruza, él va recopilando historias y las va cruzando, ¿no? Y los británicos, cuando estaban muy interesados en conocer acerca de la artillería del Aerotransportado 4, porque hubo una parte la del último combate que no la entendían. O sea, ellos no podían entender en su estructura británica. En sus cuadernos, exacto, en sus libros. En sus libros, ¿no? Y claro, y él, buscando esta historia, buscando darle respuesta a ellos, nos encuentra a los de la última pieza. Digo, a mis compañeros de la última pieza y a los de la batería C. Y ahí, los que estuvieron manejando la pieza, los soldados, que inclusive la terminó manejando un soldado, porque el suboficial se accidentó y uno de mis compañeros soldados fue el que terminó tirando en la última pieza, junto con otro grupo de soldados. Y con suboficiales que también lo asistían. Cuando ellos relatan lo vivido en ese momento, se pierden todo lo que había pasado a los costados, porque de hecho esto es lo que nos pasa generalmente a los veteranos, ¿no? El cruce de testimonios es lo que da el contexto. Si no, cada uno tiene su propia historia. Tal cual. En este caso, los muchachos decían, lo que traían tirábamos. Y los que quedamos tirando, nosotros tiramos hasta que nuestro cañón dejó de tirar. El de ustedes, el nuestro, el tuyo. El nuestro, el anteúltimo. Vos, el anteúltimo. Quedaron algunas municiones sin tirar. Pero en un momento el cañón no tiró más. El cañón no pudo más. Se enterró, se dio vuelta. Por fatiga del material no pudimos tirar más. Porque ustedes también disparaban, Ricardo, agrego esto y seguimos con lo que estabas contando en la última pieza, pero también es importante, los ingleses ya estaban ahí, tiraban, pero además en los libros dice, bueno, el cañón tiene que disparar, ustedes ya no había... No había libros. Claro. Nosotros sabíamos que teníamos a 1000 metros a los ingleses. Me refiero a esto justamente por llevar el cañón al extremo, claro. y a ustedes también. Y en las la fatiga, manos de ustedes. Claro, en la fatiga, yo después me reconocí con compañeros porque... Yo tuve la fortuna de ser el distinto en esto. Yo tengo la gran compañía, compañeros míos, son todos sordos. En mi caso, la lesión que tengo me generó una hipersensibilidad. Entonces yo tengo oídos hipersensibles. Mirá. Somos pocos. Pero hay otros compañeros que la gran mayoría son sordos. Por la cantidad de disparos. En mi caso fue lo mismo. Yo estaba sentado al lado del cañón, arriba del cañón. Pero bueno, la suerte quiso que la naturaleza me dé por ese lado. Y bueno, yo veía la gran mayoría de mis compañeros con los oídos sangrados. O sea, nos reconocíamos después. Mientras estaban combatiendo. Después del combate. En el momento del combate ni nos veíamos. Y además la cuestión también, Ricardo, y ya vamos con la última pieza, volvemos con ese, no te quiero cortar, pero esto para ponerlo en contexto porque es impresionante lo que hizo los artilleros de Malvinas. Esto también lo aprendí de un compañero tuyo. El tema de las manos. ¿No? Bueno, nos daban las tenían todas, que uno me había dicho, no recuerdo quién, está en alguna de las entrevistas, yo tenía las manos peladas, claro. Ya y a ver, contanos de eso. Si bien yo era apuntador de pieza, hubo momentos en los que cargué. Y cargar el cañón es cargarlo después de que se haya disparado. En el tubo del cañón, ¿sí? Todavía queda la pólvora dando vuelta y el calor del cañón. Entonces, si se destrababa la vaina, no había problema. Si no, había que destrabarla con un baquetón
y sacarlo con la mano con esto que estaba caliente. Las llamas, o sea, lo que sería la palma de la mano nuestra, de todos, quemadas. Y la parte de arriba, digamos, el posterior, era toda también quemada. O sea, esta parte roja son cicatrices, digamos, de la quemadura, de aquella época, porque, digamos, quedaba dando vuelta la pólvora adentro del tubo del cañón. Las manos nuestras eran negras por la parte de la palma roja, de estar en carne viva prácticamente, y la parte de arriba quemada por la pólvora, que nos costó años sacarnos esa pólvora de la piel. Eso fue algo... Quería destacar esto, vos habías hecho mención también de tu cañón y seguimos con, ya te doy pie para que sigas con la última pieza, ustedes la anteúltima. ¿Cuándo deja de funcionar la de ustedes? ¿Cuándo el cañón no quiso más? 14, dijo, hasta acá llegué. 14 de junio, faltando 4 horas para que para que la última pieza dé sus y en un momento disparos. el cañón dejó de tirar. O sea, pero trabó, él, claro, eso, ¿qué fue? Se trabó de una manera que, digamos, no lo pudimos, el mecánico armero no lo pudo desarmar más allá, porque aparte el material estaba fatigado. El mecánico armero es un suboficial que estaba otro suboficial que trabajaba en varias todas las piezas. piezas. En todas las piezas. Bien, ese muchacho no podemos hacer más nada, esto está todo trabado. O sea, lo que se podría corregir, tuercas y demás, para desarmar, imposible. Está todo fundido. O sea, nos va a llevar el tiempo, ya está, no hay más nada para hacer. Y ahí algunos de ustedes se van... Nosotros lo que hicimos fue llevar las municiones que quedaban hasta la última pieza, que es la que estaba tirando todavía. Otros compañeros juntaron las piezas que estaban, las municiones que estaban desperdigadas en otras piezas. ¿Qué pasó? Ahí se mezcló, se mezclaron las municiones que estaban vencidas con las que estaban aptas para tirar. Claro. Los muchachos de la última pieza, conforme las fueron recibiendo, fueron tirando. Sí, claro. No te vas a estar fijando. Sí, porque aparte se mezcló y lo que había se armaba y se tiraba. ¿Esto qué dio como resultado? En los libros de la artillería, cuando se tira de un lado, cae en tal lado. Y para que caigan tantas piezas, tantos proyectiles en diferentes lugares, tiene que estar tirando más de un cañón. A los ingleses le quemaba la cabeza el hecho de que haya una sola pieza tirando. Y porque caían en distintos lados. Porque caían en diferentes lugares, pero por fuerza. Claro, porque estaba mal la pólvora, lo que fuera. Exacto. Y por eso para ellos había más de un cañón tirando. Eso fue lo que hizo que relentara el avance de ellos también, porque en los números le figuraba un cañón. Claro. Pero en los hechos tenían fuego de más de un cañón. ¿Dónde estaban los otros cañones? Y era por esta particularidad. Y ahí estaba nuestro gran queridísimo, el Negro Moyano, entre otros. Y tiene una particularidad, si la querés contar vos, del momento que se traba el cañón. Bueno, el Negro, cuando se traba el cañón, dice, muchachos, ya no hay más nada para hacer. Ustedes tienen familia, yo también tengo familia. El Negro mira al cielo y dice, vieja, perdóname por lo que voy a hacer, pero que los muchachos se salven. Yo me quedo. Sí. Bueno, ahí no se movió nadie. Además tuve la oportunidad y el honor de entrevistarlo a Walter, y él decía, bueno, pues yo les había prometido lo de la clase 63, que se queden tranquilos que iban a volver, yo me iba a ocupar. Y cuando llegó ese momento, bueno, me tuve que ocupar, dijo, ¿no? Un fenómeno. Creo que el Negro, como tantos otros, vamos a laburar para que... reciba el homenaje y lo que corresponda por lo que hicieron en Malvinas. Se traba ese cañón, que es el último. Se agota munición. Se agota munición. Toda esa munición que estaba dando vuelta por ahí, se agota. O sea, por más que era que... Después nos dimos cuenta por qué fue... Y yo lo corroboré ahora con el viaje mío a Malvinas. Ese cañón, la suerte quiso que esté sobre una piedra. A diferencia de los demás, o sea, de una enorme piedra, ¿no? Entonces no se enterró nunca. Tuvo la capacidad para poder reponerse siempre. Los nuestros se enterraban. El suelo, vos viste lo que es, sí. Se enterraban, y por el retroceso y por la periodicidad con la que se tiraba, era imposible poder montarlo nuevamente para tirar. Esa última pieza, la del sargento Mendoza, estuvo siempre ahí, firme. Y bueno, cuando no hubo más nada para tirar, se replegó teniendo a los ingleses a 500 metros, menos.
Ustedes ya casi inclusive habían quedado como infantería, eran los últimos ahí combatiendo contra los británicos. El BIM-5, gran parte del BIM-5 se había retirado, quedaba solo la artillería ahí ante el avance británico. Y ustedes se retiran. Nosotros nos retiramos. En mi caso, yo me retiro primero, antes que los muchachos siguieron tirando 2 horas más, 3 horas más. ¿Fuiste a Puerto Argentino? A Puerto Argentino. Pero en el camino de Puerto Argentino yo recuerdo que, claro, éramos los componentes de dos piezas de artillería que obviamente volvíamos abatidos. O sea, cansados, pero más allá de cansados habíamos perdido la batalla. Habíamos dejado nuestro cañón. Y yo recuerdo siempre el sargento ayudante Dick Palavicino, mirá qué nombre. Un tucumano que vive actualmente en el Chaco, un personaje, un viejito que no había sido paracaidista, que era un tipo muy, muy especial, como un padre para nosotros, ¿no? Calculá que nosotros teníamos 18, él ya tenía casi cerca de 40, con lo cual era un tipo para nosotros que lo veíamos mucho más grande. Recuerdo que nos para en un momento, los de la última pieza seguían tirando, nosotros nos para en un momento y dice, muchachos, yo no soy artillero. No tengo la suerte que ustedes tuvieron de ser artillero. Tampoco fui paracaidista. Vine a esta unidad destinado en este último año, casi en los últimos de mi carrera. Yo los vi combatir a ustedes. Yo vi lo que hicieron. Lo dieron todo. Yo no pude estar al lado de ustedes, mi rol era otro. Pero a cada uno de ustedes lo llevo en mi memoria porque vi lo que hicieron. Imagínate lo que fue eso en ese momento para nosotros. Fue una inyección de vida, decir, puta, alguien nos está viendo, nos vio, que dimos todo, ¿no? Y fue eso, o sea, por eso yo siempre digo que nuestra unidad es muy particular en un montón de aspectos, pero siempre nos dio la posibilidad esta revancha, de poder estar con este tipo en ese momento, encontrarlo 30 años después y preguntarle, ¿usted se acuerda de lo que nos dijo? Y era textuales las mismas palabras, ¿no? En ese sentido, los que nos mantiene unidos a los Boina Roja del Paracaidista 4 es eso, ¿no? Ricardo, las dos últimas. Llegan a Puerto Argentino y ¿cómo viviste ese 14 de junio cuando recibiste la noticia de cese de hostilidades? Mirá, son sentimientos muy complejos, ¿no? Porque en más de una oportunidad sería hipócrita si te diría, ¿no? Que hubo momentos en los que yo no pensaba en que se tenía que terminar todo. Había momentos que uno sentía que se tenía que terminar, para bien o para mal, fuese cual fuese el destino, tenía que tener un fin esto, ¿no? Recién pasadas las horas nos dimos cuenta de todo lo que habíamos hecho. Porque el cuerpo empezaba a pasar factura, ¿no? Cuando esa adrenalina baja y te das cuenta que hiciste lo que tuviste que hacer. En mi caso no fue distinto a otros. Yo en un momento vinieron a pedir voluntarios para ir a juntar cuerpos y yo la verdad no tuve la valentía. No lo sentí. Me quedé ahí choqueado por todo lo que había hecho. Vi a varios de mis compañeros que se levantaron y fueron a juntar a los compañeros que habían caído en el campo de combate. Yo sentía que había hecho en ese momento todo, que más no podía porque realmente tampoco me daban la fuerza, ¿no? Y fue largo hasta tanto volver, hasta tanto saber que íbamos al Canberra, buque que nosotros creíamos que estaba hundido, claro, y que de repente, bueno, vemos ahí el crucero en el que volvimos al continente, ¿no? Pero bueno, siempre digo que este es un capítulo más, porque en definitiva esas son las cosas que a nosotros nos fueron dando la fortaleza de convertir todo esto en la lucha de la causa Malvinas, ¿no? Que es el día después. O sea, esto pasó, nos repusimos, volvimos. En algún primer momento querían que terminásemos nosotros el servicio militar obligatorio, cosa que no tenía mucho sentido porque las primeras órdenes nos las daban los suboficiales que no habían estado en Malvinas, y darnos una orden de orden cerrado, Carreamar cuerpo a tierra, un tipo que había vuelto de una guerra, un tipo que se había quedado en la unidad, era muy poco obedecible, si cabe el término, ¿no? Así que nos dieron una licencia
En esa licencia nosotros empezamos a reencontrarnos con la familia y a su vez con nosotros mismos. Por necesidad nos fuimos juntando los compañeros que sabíamos de la militancia y que veníamos ya con una historia detrás. Y esto fue lo que años después se convirtieron en los diferentes centros, ¿no? Ricardo, siempre es un lujo escucharte y escuchar también la historia del Grupo Artilleriano Transportado 4, que es impresionante lo realizado en Malvinas. Lo último, ¿qué es Malvinas para vos? Mira, yo me costó mucho primero construir el concepto de ex soldado combatiente, porque yo soy un ex soldado del ejército argentino, pero sigo combatiendo desde otras trincheras, ¿no? Malvinas para mí es mucho más, o sea, la causa Malvinas. Yo aprendí a conocer la causa Malvinas con mucho estudio, posterior al haber vuelto. Yo completé mi secundario cuando volví, después hice una carrera, después hice otra más, y siempre atravesado por la causa Malvinas. Las primeras carreras tienen que ver con el campo del OPSI. Dije, en algún momento voy a tratar de tener herramientas como para poder hacerle frente yo a la posguerra y, si es posible, darle una mano a mis compañeros. Eso me hizo ser psicopedagogo. Después, como nada se hace solo, entendí que la psicología social era el camino y me convertí en psicólogo social. Después de un par de años de ejercer como profe de psicología social y en mi laburo del cual viví siempre, encontré en el folclore la tercera carrera que hice, que es la carrera universitaria. Hice la licenciatura en folclore. Y ahí entendí un poco más todas las cuestiones históricas. Tuve mis encontronazos con los profes, porque tuve profes que seguían solo una corriente. ¿Estudiaste ahí en la UNA? Claro, yo estudié en la UNA. Cuando era IUNA todavía, ahora UNA. Tanto es así que me costó dar mucho tiempo historia regional argentina, porque vivía discutiendo con el profe, ¿no? Después cambió la cátedra, vino la cátedra de Pacho Donel con Hugo Chumbita y Eduardo Nocera, un trío maravilloso de historiadores que hablaban del revisionismo histórico, ¿no? Otra mirada. Uh-huh. Por distintas cuestiones me tocó estar en la Academia Nacional de Historia y también buscar cuestiones acerca de lo que es Malvinas, y se sabe poco, se dice poco. Estas grandes instituciones también están atravesadas por lo histórico, social, político, sí. Y sobre todo por lo político, ¿no? Lo ideológico que hace que esto se corra de plano y no se vaya al hueso. Uh-huh. Para mí Malvinas hoy sigue siendo una causa absolutamente justa, por lo histórico, por lo social, por lo político, por sobre todas esas cuestiones, por haber tenido la suerte de haber combatido, defendiendo la soberanía nacional, por tener compañeros caídos allá, por todos mis compañeros que hoy en la posguerra seguimos dando batalla. No digo siguen, seguimos. Yo tuve la suerte de aprender a convivir con mis fantasmas, ¿no? Uh-huh. Y esto me da la posibilidad de estar hoy al frente de una comisión de homenaje, poder estar cercano a mis compañeros con mi celular 24/7, porque a veces me suena a 3:30, 4, uh-huh. Y ahí charlamos con algún compañero y salimos hasta que salga el sol, ¿no? Pero es una causa que es absolutamente justa, que no debemos descuidar, porque no son ni las hermanitas perdidas, ni un pedazo de tierra que está lejano al continente. Es mucho más que eso, ¿no? Ya te digo, o sea, cuando uno ve la cantidad de kilómetros marinos que tenemos, la cercanía que tenemos desde las islas al continente, es todo mucho más cerca. Y Malvinas es cercano a nosotros, ¿no? Sí, Malvinas es cercano, es cierto eso, que es esa referencia que haces, Ricardo. Ricardo Pereira, 1982, soldado del Grupo Artilleriano Transportado 4.
Ricardo, agradecerte por haber venido hasta aquí, pero sobre todo por lo hecho en 1982. Ustedes eran el pueblo argentino en armas, defendiendo a la patria y dejaron la bandera bien en alto. Ustedes nos enseñan la palabra compañerismo en épocas donde el individualismo ha ganado totalmente, ¿no? El individuo es más importante que el resto de la sociedad. Algo muy de Margaret Thatcher, inclusive un pensamiento muy thatcheriano. Ustedes, que además lo enfrentaron eso, nos enseñan ese legado de la defensa nacional, lo alto que han dejado la bandera como pueblo argentino defendiendo a la patria, y lo hecho después de la guerra de Malvinas, de esa batalla, como definiste vos, de juntarse, reunirse, ayudarse. Bueno, son permanentemente un ejemplo para todos nosotros. Así que gracias por acercarte y gracias por lo hecho en 1982, Ricardo. El agradecido soy yo, Juan Natalicio, un joven luchador de la causa Malvinas, uno de los tipos que más sabe de Malvinas. A mí me emociona y me da mucho orgullo contar con su amistad, porque a mí me sorprende a veces, Juan. Yo antes de que él conozca Malvinas, le digo, ya vas a ver lo que es pisar Malvinas. Y le decía, a mí me sorprende a veces cuando él cruza estas historias y digo, este tipo sabe más que nosotros. Pero esta suerte que te dio abrazar desde tu escuela secundaria, en esa rebeldía de joven, la causa Malvinas, a nosotros nos enorgullece y nos da la tranquilidad que hay más por detrás, que hay quien va a continuar con esta lucha. Así que en nombre de mis compañeros, muchas gracias.